Buenas noches, mi nombre es Ruth Medina Algorta, médica residente de tercer año de anestesiología del Hospital Nacional Edgardo Repagliati Martins. En esta oportunidad, la exposición que voy a realizar es acerca del manejo del dolor crónico en atención primaria. Como introducción, el manejo de dolor en atención primaria suele ser a menudo uno de los primeros en diagnosticar y tratar las enfermedades que causan dolor, tanto agudo como crónico. Esto los coloca en una posición clave para abordar y tratar el dolor a estos médicos que trabajan en atención primaria, ¿no? Valorando las opciones tanto farmacológicas como las no farmacológicas, seguras y eficaces para sus pacientes. Existe evidencia disponible actualmente que pone de manifiesto que una correcta valoración tanto del ámbito biopsicosocial como un plan terapéutico integral adecuado e individualizado y un manejo multidisciplinario mejoran el dolor crónico en lo que respecta a la disminución del dolor, pero sobre todo en lo referente a aspectos emocionales, psicológicos y funcionales. ¿Qué viene a ser el dolor crónico? ¿Cuál es la definición? Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor crónico se considera como aquel dolor presente durante más de 3 meses de forma continua o intermitente o más de 5 días, por más de 5 días por semana. Y tiene que ver mucho también la intensidad. Suele ser de una intensidad de moderada a alta, según la escala visual analógica o escala validada, adecuada a la situación clínica del paciente y o deteriora también la capacidad funcional del mismo. ¿Cuál es la epidemiología y el impacto en la salud y la calidad de la vida del paciente? Bueno, se ha visto que todos los pacientes que suelen tener un dolor de tipo crónico, de tipo no oncológico, más o menos el 80% de los pacientes no buscan atención médica para poder tratar su dolor. Muchos de ellos tratan de soportar ese dolor, automedicarse y muchas otras opciones, hasta incluso medicina alternativa que utilizan, pero el dolor no suele ser tratado de base y multidisciplinariamente. Por lo que este problema del dolor crónico no oncológico se considera como un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la causa más frecuente tanto de sufrimiento y discapacidad con un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. El impacto de este dolor en la calidad de vida global y en las dimensiones físicas y psicológicas, no solamente la afectación de tener este dolor constantemente es a nivel físico, sino también psicológico, emocional en el paciente. Incluso puede llegar a ser similar a enfermedades como el cáncer. El dolor, cuando es intenso y diario, afecta más que nada a la calidad de vida, a la frecuentación de consultas médicas y a la hospitalización. Incluso causa ausentismo en los trabajos, pacientes que sufren de desempleo por este dolor que no los deja y no los deja trabajar adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de dolor? Los tipos de dolor van a depender según varios acápites, ¿no? Según la duración, puede ser el dolor agudo, que es aquel menos de 3 meses, y el dolor crónico más de 3 meses. Según el pronóstico vital del paciente, un dolor crónico de tipo no oncológico y un dolor crónico oncológico, o sea, asociado a una enfermedad terminal, cáncer. El curso del dolor puede ser continuo, continuo controlado, continuo no controlado, y ahí también tenemos lo que son los dolores de tipo irruptivos y dolores al final de dosis, además de dolores intermitentes. La etiopatogenia suele ser de tipo nociceptivo, que puede ser de somático visceral y neuropático o dolor de ambos, ¿no? En cuanto a la intensidad, viene a ser leve, moderado a severo. ¿Cuál es la valoración inicial que nosotros como médicos de atención primaria debemos tener con estos pacientes? Debemos hacer una correcta historia clínica en el paciente. Preguntarle desde cuándo apareció el dolor, dónde es la zona del dolor, la modificación del dolor con ciertas posiciones cuando cambien, ¿no? Las posiciones antálgicas que puedan presentar. Entonces tiene que hacerse una anamnesis exhaustiva sobre la historia y evaluación del dolor. Hay que hacer una exploración física sistematizada, o sea, desde todos los aparatos y sistemas, valorar, hacer una exploración física para poder hallar correctamente el origen del dolor. Hay que hacer lo que es la
utilización e interpretación adecuada de las pruebas complementarias necesarias, que bueno, son las pruebas que pueden ser pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes, ¿no? Para llegar a un diagnóstico preciso y poder diseñar un plan terapéutico individualizado para cada paciente. En cuanto a la anamnesis, ¿qué preguntas debo hacer? ¿Qué es lo que debo averiguar? ¿Cuál es la frecuencia del dolor? Su cronología, si es en la mañana, en la noche, si es al reposo o al movimiento, continuo, intermitente. ¿Cómo es la evolución? ¿No? Si ha sido una evolución tórpida, insidiosa, como ya sabemos. ¿Dónde se localiza? Si se irradia hacia alguna zona del cuerpo. ¿Cuáles son las posibles causas que el paciente pueda atribuir a ese dolor? ¿Cómo lo definiría? Si es penetrante, punzante, opresivo, y con qué se alivia o se exacerba. El tiempo de aparición y forma de evolución del dolor, la historia familiar no, al nivel en la familia, si han habido los mismos casos de este tipo de dolor, si existen síntomas acompañantes que pueden ser diferentes síntomas, no náuseas, vómitos, cansancio, etc. Hay factores que puedan modificarlo, como el reposo, calor o frío, la medicación, tratamientos previos y respuesta a los mismos, si es que ha tomado medicación tal vez, algún tipo de medicación y ha obtenido alguna respuesta, la historia psicosocial, situación laboral, familiar que tenga el paciente, cómo está el sueño, si duerme adecuadamente, e interrogar sobre los hábitos de vida, tanto en dieta, ejercicio, y los tóxicos como el consumo de alcohol, tabaco o drogas. ¿Cómo yo valoro el dolor? El dolor lo puedo hacer a través de escalas y cuestionarios. Por ejemplo, las escalas que tenemos, la más frecuente, que es la escala visual analógica, LEVA, ¿no? O la escala numérica del 1 al 10, en la que yo le pregunto al paciente del 1 al 10, en qué intensidad es el dolor, si 0, 1 es nada o es el mínimo dolor, y 10 es el peor dolor que haya sentido en su vida, en qué numeración lo cataloga. Yo utilizo una escala categórica verbal en caso de pacientes que, por ejemplo, no sepan leer o escribir, ¿no? O pacientes invidentes también, que no puedan ver esta escala analógica visual. Otras alternativas de dolor son los cuestionarios, y también hay cuestionarios para evaluar el dolor neuropático. Tenemos entonces ya una vez realizada nuestra historia clínica del paciente, nuestros cuestionarios, valorando la escala del dolor, debo plantearme lo que es el plan terapéutico integral, ¿no? Primero, el objetivo inicial es reducir la intensidad del dolor a una reducción del nivel de la escala visual analógica más o menos mayor del 30% del dolor inicial. Mantener o mejorar los hábitos de vida saludables, mantener o mejorar la actividad física, preservar el patrón de sueño, mejorar el estado de ánimo, preservar la actividad laboral, social y familiar, asegurar la participación en el aprendizaje y el automanejo por parte del paciente. Garantizar el uso correcto de los medicamentos y otras medidas terapéuticas. Tenemos dos tipos de tratamiento, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es primero, más que nada, promover los estilos de vida saludables. No solamente en cuanto a la dieta, a la actividad física, sino también en cuanto a la psicología, ¿no? Deben comer bien, saludablemente. Si está con sobrepeso o hay obesidad, tratar de promover lo que es una disminución del peso, porque muchos dolores se incrementan por el sobrepeso y la obesidad, ¿no? La meditación también es un tipo de tratamiento no farmacológico que puede ayudar mucho a estos pacientes, complementando con este otro tipo de medidas, como medidas también farmacológicas. El sueño es muy importante. Hay pacientes en los que tienen ese tipo de dolores, suelen tener problemas de insomnio muchas veces, no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir durante la noche. Bueno, entonces hay lo que se llama la salud del sueño, ¿no? Donde hay ciertas pautas para nosotros tener en cuenta al momento de acostarnos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para poder tener un sueño de calidad, ¿no? Y las actividades psicoeducativas. Es muy importante que el paciente esté informado, esté
sepa sobre su enfermedad, sepa sobre el dolor que le aqueja, el por qué el dolor le aqueja, y cuáles son las causas o motivos que pueden exacerbar ese dolor y lo cual el paciente no está trabajando adecuadamente. Entonces hay que psicoeducar a los pacientes, también ayudar en cuanto a los aspectos psicológicos y emocionales, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos esta escala que es muy útil y muy fácil de entender para los tipos, para el personal o profesional de la salud de atención primaria, ¿no? El cómo yo puedo empezar a dar el tratamiento según el tipo de dolor, el grado de dolor que tenga el paciente. Para ello está la escalera analgésica, que es de la OMS. Entonces, según la escalera analgésica, tengo lo que es primero, ¿no? El tratamiento no farmacológico, donde está la atención del paciente, la atención a la familia, un soporte emocional, comunicación con el paciente, ¿no? Y el tratamiento farmacológico que ya viene a ser según el grado, ¿no?, de la intensidad del dolor. Tenemos desde los analgésicos más, la primer escalón de la escalera, donde están los analgésicos de tipo no opioide. En primer lugar están el paracetamol, los AINES y el metamizol. La siguiente, estos medicamentos se utilizan en casos de que el dolor sea de 0 a 3, ¿no? Ese es un dolor leve. Ahora, el dolor moderado, que es más o menos de 4 a 7, empiezo a utilizar ya opioides de tipo débiles. Los puedo usar solos o adicionarlos a los analgésicos no opioides. ¿Dónde están los opioides débiles? El tramadol, codeína, tramadol más paracetamol, codeína más paracetamol, ¿no? Y suelen asociarse, como mencioné acá, a los medicamentos del primer escalón. Y ya cuando el dolor, la escala es, el dolor es severo, o sea, cuando el puntaje es de 7 a más, aquí ya se utilizan opioides potentes, como la morfina, el fentanilo, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, tapentadol, ¿no?, que pueden asociarse al primer escalón y no deben asociarse a los del segundo escalón. No puedo dar segundo y tercer escalón juntos, solamente asociarlos a los analgésicos no opioides. Ahora, este tipo de opioides potentes ya son en dolores generalmente crónicos muy intensos, o pueden ser dolores agudos intensos, pero producidos pues por algún traumatismo tal vez, alguna cirugía que haya pasado el paciente, puede utilizar de inicio estos medicamentos. Pero no puedo iniciar en un tipo de dolor crónico de frente con estos medicamentos potentes. Tengo que tratar de graduar o escalar con los analgésicos y viendo también previamente qué tipo de analgésicos ha utilizado el paciente. Muchos pacientes vienen de automedicaciones con analgésicos de tipo no opioides y también opioides. Muchos vienen consumiendo tramadol o codeína de larga data, entonces tengo que ahí evaluar con qué fármaco debo iniciar. Y además también evaluar al paciente que no tenga por el consumo de opioides, algún otro problema, como es la adicción a los opioides, entonces tengo que analizar también ese lado. Entonces, estos medicamentos también se pueden adicionar con otros medicamentos llamados coadyuvantes. Estos medicamentos, especialmente que están en la escalera analgésica de la OMS, son para el tipo de dolor nociceptivo, ¿okay? Que es un dolor de tipo más que nada orgánico, no producido por algún daño a algún órgano en específico, no es un dolor de tipo de origen neurológico por daño a algún nervio en especial, que sería el dolor neuropático. ¿Okay? Entonces puedo asociarlos a coadyuvantes específicos como anticonvulsivantes, antidepresivos, corticoides y ansiolíticos. Estos coadyuvantes especialmente ayudan bastante en cuanto al dolor neuropático, que suele ser un dolor de muy difícil manejo. Bueno, he estado buscando algún país sobre tratamiento de dolor. Las demás anteriores diapositivas que he mostrado son sobre un consenso que hubo y de varias sociedades allá en España, de médicos familiares, médicos de tratamiento de dolor, que más que nada ven lo que es la atención primaria, ¿no? Obviamente ya es otra realidad. En el Perú es totalmente diferente.
No existen unidades productoras de servicios en sí, o sea, unidades de terapia de dolor. Más que nada están en hospitales grandes, en hospitales de nivel tipo 3 o 2, e incluso no están en todos los hospitales de nivel 3, ¿no? Algunos hospitales nada más lo tienen, como el Rovaliati, que sí tiene una unidad de terapia de dolor, el Almenara, ¿no? Eh, pero no todos cuentan con este tipo de unidad. Según la norma técnica que se estableció aquí, las unidades orgánicas son funcionales, que según corresponda que brinda atención de tratamiento de dolor, va a hacer uso de métodos farmacológicos y procedimientos generalmente invasivos para el alivio del mismo. Estas UPS de tratamiento de dolor suelen estar en establecimientos de salud de tipo 2.1 o 2.2. Y este servicio de categoría 2.1 o 2.1 o 2.2 suele estar administrado, liderado por un médico. Y tiene que ser un médico anestesiólogo o de tipo neurólogo entrenados o capacitados en el tratamiento del dolor. Y lo mismo, y parecido en los centros de salud de categoría 3.1, 3.2, donde se podrá contar con unidades de tratamiento de dolor que va a depender del departamento o servicio responsable de las funciones tanto de anestesiólogos o neurólogos, ¿no? Y aquí se puede ser un equipo multidisciplinario en estos niveles de hospitales, ¿no? 3.1 o 3.2. No, en esta norma técnica no me menciona cuáles son los criterios de referencia para estos tipos de pacientes, pero puedo deducir de que al yo haber estado trabajado en este RUMS, en un centro de salud de atención primaria, pues no cuentan con muchos analgésicos, solamente cuenta con analgésicos de tipos no opioides, incluso a lo máximo AINES que tienen es el ibuprofeno, es los AINES más comunes, frecuentes de primera generación, ¿no? En cambio, no tienen otro tipo de analgésicos, ni tampoco analgésicos de tipo opioide. Rara vez, algunos que puedan presentar analgesia como tramadol. Pero yo, por ejemplo, personalmente no lo tenía. Entonces, tendría que yo derivar a estos pacientes con dolor crónico hacia otros establecimientos de mayor complejidad, ¿no? Como comentario final, bueno, que es importante saber cómo abordar este tipo de pacientes. Debo hacer una historia clínica completa y correcta y conociendo qué tipo de medicación ya he estado tomando, porque es muy frecuente que en el país que haya automedicación, ¿no? Entonces son pacientes que generalmente tienen múltiples afecciones, comorbilidades, entonces, o polifarmacias, generalmente adultos mayores que ya pues, son polifarmáticos, entonces tengo que tener mucho cuidado en cómo voy a dar mi analgesia o en todo caso, pues si no tengo la forma de cómo resolver la situación, derivarlo hacia un centro de mayor complejidad. No existen unidades de dolor como tal en centros de atención primaria por la infraestructura, no hay la infraestructura suficiente, no hay el personal capacitado tampoco, carencia de fármacos, solamente hay fármacos de primer escalón que son los no opioides. Y bueno, lo importante de conocer la escalera de tratamiento de dolor según el grado, según la intensidad del dolor que tiene el paciente, ¿no? Para iniciar con medicamentos adecuados y así. Y es muy importante también hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Hay que seguir al paciente cómo evolucionó con el dolor, si es que tal vez si le hizo efecto, qué efectos adversos haya podido tener, ¿no? Entonces es muy importante conocer y hacer el seguimiento de estos pacientes. Bueno, eso es todo y muchas gracias.